Buenos días, bienvenidos a esta segunda reunión de la sección de Bibliotecas para la Historia de la Ciencia de Milenio y Memoria, y hoy nos vamos a dedicar a la presentación de la biblioteca de FEPAI. Esta biblioteca ha sido fundada juntamente con la misma fundación, porque la escritura fundacional aparece una donación. Los primeros bienes que tuvo la fundación fueron por donación de sus fundadoras. En mi caso, yo hice la donación de unos 300 libros de mi biblioteca personal que se referían a pensamiento argentino y latinoamericano, fundamentalmente de filosofía. Más o menos unos 20 o 30 eran de historia de la ciencia y de teología. La fundación, por estatuto, tiene 5 áreas de trabajo que son filosofía, teología, letras, historia y historia de la ciencia o humanidades de la ciencia. Esta clasificación, digamos, de áreas, como digo, es fundacional, pero luego fue ampliada a otras áreas que con el transcurso fueron trabajando y que de a poco se fueron integrando también en la biblioteca. Estas áreas son básicamente referidas a programas o proyectos que tiene la misma entidad. Estos programas o proyectos son básicamente el proyecto Ecopisteme, referido a cuestiones ambientales, el proyecto de la Red Latinoamericana de Política Científica, que puede vincularse obviamente al área de historia de la ciencia, pero que también trabaja cuestiones políticas e históricas. Además, unas cuestiones didácticas o de perfeccionamiento docente vinculadas a un instituto de perfeccionamiento docente que se fundó varios años después. Otra área que se incorporó y que tiene su manifestación en la biblioteca es el área de cuestiones de género, porque se fundó un centro de estudios sobre la mujer, que tiene algunas publicaciones propias, pero básicamente se trata de una cuestión interdisciplinaria y transversal a las demás actividades de la entidad. Y por último, también un centro de traducciones, que si bien comenzó siendo de traducciones filosóficas, luego se amplió a otro tipo de traducciones, pero básicamente de ciencia o de historia, no de letras. Desde su fundación, la biblioteca tuvo el criterio de ser absolutamente y estrictamente de temas latinoamericanos. Es decir, no se compone de otro tipo de textos, porque la escasez de recursos y la escasez de lugar nos ha obligado a ser estrictos en esto. En estos momentos, la biblioteca tiene 4.170 ejemplares que corresponden a su catálogo. Cuando digo ejemplares me refiero a ejemplares físicos, un libro, un folleto de más de 40 páginas que se equipara a un libro, o un ejemplar, un número de revistas. De estos 4.170 ejemplares, aproximadamente un 65% son libros y el resto son números de revistas. Además de ser muy estrictos en la temática, también hemos tenido un criterio que nos pareció razonable, puesto que en la ciudad de Buenos Aires hay muchas bibliotecas que tienen textos
importantes de gran circulación, sobre todo las bibliotecas de las universidades, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Ministerio de Educación, y por lo tanto nos pareció correcto tener una biblioteca no solamente especializada temáticamente, sino también que acogiera aquellos volúmenes que tienen escasa difusión, porque o son académicos o son de escasa tirada o son raros y no se distribuyen de una manera masiva. Por esta razón también hemos privilegiado, salvo excepciones de que sean cuestiones o libros muy difíciles de conseguir, hemos privilegiado lo más moderno, o sea, lo que comenzó cuando nosotros también comenzamos nuestra tarea en 1981, y de este modo hemos ido integrando muchos ejemplares que no existen en otras bibliotecas de la ciudad. Esto naturalmente significa la posibilidad de consultar en esta biblioteca, pero también tempranamente hemos hecho muchas fotocopias con el compromiso del beneficiado de no comercializar, porque como ustedes saben hay una restricción de reproducción y muchas veces hay situaciones jurídicas muy serias. Nunca hemos tenido problemas, afortunadamente, y desde que se puede hacer la digitalización, también hay algo que está digitalizado, aunque de momento es poco. Una descripción física con imágenes de esta biblioteca fue presentada en la exposición virtual del congreso anterior, Milenio y Memoria 4, y está subido al canal YouTube de la serie Milenio y Memoria, de modo que ustedes pueden verlo ahí. No es necesario en estos momentos hacer una mostración de la biblioteca, pero sí quisiera hacer alguna mostración de algunos libros que ilustran esto que les acabo de comentar, que la biblioteca ha querido especializarse en volúmenes de difícil obtención, raros, muchos son también de instituciones que no los difunden comercialmente, entonces tampoco se pueden comprar. Y también tenemos que decir que hemos contado con la buena voluntad de las instituciones y de los autores que han donado estas obras. De los 4.000, casi 200 ejemplares de la biblioteca, un 90% ha sido por donación. Por otra parte, en los boletines de FEPAI publicamos sistemáticamente las reseñas de las obras que nos donan, lo cual es también una manera de difundirlas y de difundir la posibilidad de la consulta de esta biblioteca. Ahora, obviamente, no está disponible, pero cuando estaba disponible había que hacer, como no tenemos mucho personal y no tenemos muchas posibilidades, es necesario hacer un pedido y pedir un horario. Pero fuera de eso, la biblioteca no tiene ninguna otra restricción. Lo que sí se pide, naturalmente, es que se trate de un investigador, de un colega, porque, como digo, no somos una biblioteca pública, es una biblioteca especializada exclusivamente para investigadores. También, por supuesto, para alumnos, incluso de grado de las facultades. Bien, otra cosa que también quería comentar con respecto a esta biblioteca es que en razón de ciertas dificultades que a veces hay para la obtención de permisos de importación o de permisos de ingreso al país, porque hubo desde hace ya unos 8 o 10 años, hay necesidad para traer, aunque fuera un libro solamente, y aunque fuera con un precio simbólico de 1 euro,
se requiere la inscripción como importador. Naturalmente, esto es una situación muy compleja para una entidad sin fines de lucro como la nuestra y de interés público, de modo que también por ese lado, aún lamentándolo mucho, hemos tenido que resignar el envío de obras que tenían que venir con un precio porque así lo exigía la institución que enviaba, aunque, como digo, fuera €1. Esto también ha restringido el ingreso de obras, sobre todo de Europa, en los últimos 8 o 10 años que está vigente esta medida y lamentablemente también creo que continuará porque no se ven síntomas de que haya una distinción entre una importación circunstancial para recibir una obra que por lo demás no paga impuesto, porque no paga impuesto la edición de libros y la transmisión de libros, sobre todo de libros académicos, pero no hay, como digo, de momento ninguna señal de que esto vaya a mejorar. De modo que tenemos que conformarnos con lo que hay y vamos de a poco aumentando con lo que uno puede traer de los viajes, con lo que traen otras personas que se acercan y desde luego con las publicaciones locales tanto de Argentina como de los países más cercanos donde pueden llegar por correo común. Ahora quisiera tomar unos minutos para mostrarles algunas de las obras que consideramos de interés por lo raros y hasta también por lo bonitos, y luego voy a dedicar la última parte de esta pequeña charla a comentar lo que es la biblioteca propia de FEPAI, es decir, sus propias publicaciones. Esta selección la hizo Ivo Kravich, que es el encargado de la biblioteca y también nuestro tesorero, que iba a estar presente, pero ha tenido que ir al médico y por lo tanto no nos acompaña. Bien, esta obra está editada por José Sala Catalá, un español del Consejo Superior de Investigaciones, Ciencia y Técnica en la Metropolización de América. Esta obra corresponde a un proyecto muy importante que tuvo el Consejo Superior de Investigaciones para el quinto centenario y que se dedicó fundamentalmente desde el punto de vista de la historia de la ciencia a trabajar el tema del proceso de mundialización de la ciencia, dentro del cual naturalmente la traslación de la ciencia europea a América contribuyó de una manera muy, muy importante. Este otro texto es una obra que es un facsímil de obras de obras antiguas de ciencias naturales. Este libro ha sido fotografiado varias veces, naturalmente en algunas de sus obras. Otra obra importante es una edición de Hipólito Ruiz, La Flora Peruviana. Esta obra, que como ustedes ven es muy lujosa, también ha sido objeto de interés por parte de algunos investigadores porque realmente es una obra de muy, muy difícil obtención. Aquí tenemos un catálogo realizado en España por Alicia Calatayud, un catálogo de las expediciones y de los viajes españoles. Como ustedes ven, es una obra considerable. Uno
podría pensar que casi con la mitad o con una cuarta parte alcanzaba, pero hubo muchos viajes, además de los que son habitualmente conocidos y mencionados. Este catálogo es interesante porque ofrece una cantidad de material poco conocido que puede dar origen al interés de algún novel investigador de asumir este tema. Acá tenemos un atlas marítimo de Colombia del siglo XIX, que fue editada por una colega colombiana, presentado hace 2 años en Colombia, en Bogotá, y del cual ella misma habló en una jornada de historia de la ciencia de FEPAI. Fue un atlas que en realidad es editado por una especialista, pero preparado digamos, a través de diferentes archivos navales de Colombia. Tiene muchísimos mapas muy interesantes, porque también uno va viendo en el transcurso de un siglo cómo se va modificando, aún para una persona que no es especialista, como es mi caso, cómo se va modificando la cartografía. Otro tema interesante es el de las fortificaciones. Las fortificaciones en México, en Nueva España, acá hay un libro que, como ustedes ven, también es un libro importante, que desde un punto de vista de historia de la estrategia militar, pero también de historia de la arquitectura medio antigua o colonial, se ocupa de las fortificaciones. Otro libro, voy a mostrar uno solo por razón del poco tiempo que tenemos, pero tenemos la colección completa. Es hace unos 20 y tantos años se creó, 30, la red de intercambios para la historia de las ciencias químicas y biológicas, que si bien en principio era internacional, terminó siendo latinoamericana e hispano-portuguesa. Era coordinada, todavía digamos existe, aunque con mucha menos actividad, porque algunas personas se han ido retirando o fallecieron. Fue coordinada desde México por Patricia Cebes, una historiadora de la ciencia, y había coordinadores por país. Yo era por Argentina, Ana Luisa Janeira por Portugal, que fue la persona que se dio los lugares para comenzar las tareas en la Universidad de Lisboa, estuvo en el acto de presentación de este congreso. También Ana Golfar, que coordinadora por Brasil, que también continúa trabajando. Bueno, este es uno. Se publicaron, todos nosotros participamos, se publicaron 8 volúmenes. Una publicación especial de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, La Terapéutica en Nueva Granada. Por supuesto, este cuadro famoso, ¿no?, de la cara hecha, pero están los dibujos correspondientes a los diferentes casos terapéuticos. Quiero señalar otro libro importante, grande, un manual de historia de la medicina argentina, del doctor Abel Agüero, que también ha estado con nosotros y que es miembro del comité de este congreso. Es una obra importante porque, si bien no es muy extensa, es muy completa y trata muchos temas que otras publicaciones no tratan. Y finalmente, quisiera mostrar una
publicación muy importante, que son los 100 años del Consejo Superior de Investigaciones de España, porque se considera como un antecedente suyo la creación anterior de las juntas científicas. Bien, estos son algunos de los ejemplares interesantes que tenemos en la biblioteca. Ahora, y para, digamos, terminar esta charla breve de presentación, me voy a referir a la biblioteca propia de FEPAI, es decir, a sus publicaciones. También el proyecto de publicar es fundacional. Es uno de los puntos que se pone en el estatuto como esencial y de alguna manera hemos tratado de cumplir todo lo posible con esta manda estatutaria. De modo que la idea que siempre se tuvo y que se ha mantenido es que todas las jornadas, congresos, encuentros académicos de esa naturaleza se publican y se publican lo antes posible. Cuando era edición en papel, naturalmente en papel. Ahora se opta, según los casos, por una edición en papel o por una edición ebook. Además, también teniendo en cuenta que habíamos comenzado, como dije, con 5 áreas, desde el primer año en que trabajó la Fundación, se organizó la publicación de 5 boletines, uno por cada una de las áreas. Estos boletines, al comienzo, los primeros 3 o 4 años, eran solamente informativos, o sea, exponíamos las noticias que nos llegaban sobre esa área. Luego comenzaron a aparecer algunas reseñas que también nos pareció que convenía poner, algunos comentarios, y finalmente se planteó la posibilidad de convertir esos boletines informativos en boletines con contenido de artículos. Y así hemos seguido. Quiero aclarar que estos boletines no están indexados, son en papel, se publican semestralmente, pero nunca se indexaron porque hubo un cierto consenso de todos los directores hasta ahora que era preferible, es decir, para algo indexado podíamos tener otras revistas, eventualmente la Fundación, que no la ha generado nunca, pero también los libros colectivos con referato. Pero la idea es que someter a los autores a una a los directores a las condiciones de una revista indexada, tal vez quitaría el interés que pueden tener en publicar artículos que no se ajusten a estas características. Por ejemplo, artículos críticos, artículos polémicos, que no responden a la categoría tradicional de un artículo de investigación. En algunos casos, este tipo de artículos han cubierto todo el boletín o a veces 2 y 3 boletines. Por esa razón, si bien todos los boletines tienen un consejo académico que autoriza la publicación, lo autorizan con el criterio de los directores, que como digo, es que la Fundación sean estos boletines algo que es fundacional y que es estatutario y es ser un foro de discusiones, además de ser una entidad que acoge investigaciones y que las promueve, también es un foro de discusión. Entonces, por esta razón, los boletines no están indexados y sin embargo se han convertido en una especie de historia después de todos estos años, hasta el punto de que hay un equipo en la Universidad de San Martín que estudia la filosofía argentina reciente que se ha interesado en hacer una historia de los boletines de filosofía, por ejemplo, porque consideran que tiene una cantidad de información de cómo era la vida filosófica
de Argentina y de Latinoamérica hace 40 años que no existe en ninguna otra parte. De modo que a lo largo de todos estos años he tenido que dar estas explicaciones. Ahora pareciera que el tiempo ya diluye la importancia de tener una revista indexada, y que lo importante es que siga siendo un foro. Y esto, naturalmente, estos boletines siguen siéndolo. Bien, como digo, entonces tenemos 5 series de boletines. El primero que comenzó a publicarse, que es el de filosofía, ya pasa de los 80 números. Además de esta serie de 5 boletines que corresponden al área, diríamos, central de FEPAI, 4 años después de su fundación se incorporó una entidad que se había fundado con intenciones de ser también una fundación relativa a temas artísticos, llamada Fundarte 2000. La idea era apoyar nuevas concepciones del arte y sobre todo la educación por el arte, pero que como tuvo muchas dificultades de tipo jurídico para constituirse como fundación, decidieron sus miembros, yo también formaba parte, unirse a FEPAI como un proyecto que desde el punto de vista legal pertenece a la fundación, pero desde el punto de vista, digamos, como proyecto es independiente. Fue coordinado por una pintora que fue una especie de, era la presidente del primer proyecto, y luego por una serie de coordinadores, y tiene, como digo, una página propia dentro del espacio org de FEPAI, y tiene sus propias publicaciones. Publica una revista llamada Cultura y Encuentro, que tiene una característica obviamente más artística, no es de trabajos de investigación, sino de diferentes tipos de contenidos. Y en todas las tapas tiene una tapa artística, en algunos casos hechas específicamente por artistas para nosotros. Las jornadas, como digo, han tenido, todas están publicadas. Las jornadas de filosofía son 19, están todas publicadas. Las jornadas de historia de la ciencia son 20, porque ambas se realizan sistemáticamente cada 2 años y también están todas publicadas. La última jornada de historia de la ciencia acaba de aparecer y todavía no hemos hecho la presentación, cosa que esperamos hacer a fin de año, junto con una presentación global de todo lo que se ha publicado este año. El área de historia tiene también jornadas, pero no son bianuales, es decir, no tienen una periodicidad establecida, porque desde el comienzo se hicieron en relación a efemérides, a circunstancias que parecía conveniente convocar. Como ustedes ven, cada área ha mantenido un poco sus criterios. Filosofía, historia de la ciencia, hace sus jornadas alternas cada 2 años, pero la gente que participa en el área de historia no tuvo interés en eso, sino más bien en nuclear trabajos alrededor de diferentes temas. Por ejemplo, uno de los temas fue la Revolución del 90, otro de los temas fue la Guerra de Cuba, el centenario. Otro de los temas fue el bicentenario, y este año, como es obvio, por ser el año belgraniano, las jornadas tuvieron como tema la figura de Belgrano. Están en prensa y también van a aparecer dentro de más o menos de 2 semanas. Además, en realidad las otras áreas no tienen jornadas, pero además hay folletos o pequeños libros con temas de reuniones que no han tenido el carácter de jornadas formales numeradas, como por ejemplo para el área de teología, el 5º centenario, el tema de la evangelización.
y luego otras reuniones del área de letras que también quedaron plasmados en publicaciones que no son propiamente actas, porque las reuniones no tuvieron el carácter de jornadas académicas. Los proyectos especiales que FEPAI ha asumido son, como ya lo he mencionado, el proyecto Ecoepisteme, que se creó, comenzó en el año 2006 por una idea del doctor Ignacio Daniel Coria, que es un especialista en cuestiones ambientales, pero preocupado por el tema de la epistemología, las cuestiones metodológicas y epistemológicas, y también el lugar y los roles de los especialistas y los estudios universitarios en materia ambiental. Como casi todas las cosas, los proyectos y las ideas originales van variando un poco en función de lo que va pasando, y en el caso de Ecoepisteme, en los últimos años, los temas se fueron orientando, a pesar de tener sus áreas siempre las mismas, áreas temáticas permanentes, se fueron orientando hacia trabajar y tratar los temas que en cada caso acuciaban. Este año, por ejemplo, fueron el tema básicamente de los grandes desastres, un poco los incendios, y obviamente cuando se afirmó la resolución de hacer el tema del año siguiente, que era el 2019, el tema de los desastres en los bosques y los incendios parecía el más importante, pero cuando llegó el momento de hacer la jornada en este año, el tema más importante fue la pandemia. Esto nos pasó también en las jornadas de Historia de la Ciencia, que pensábamos hacerlas con un gran tema central, Belgrano, y luego, bueno, como siempre, la miscelánea, pero la cuestión de la pandemia varió, de modo que el núcleo sobre el Belgrano y la ciencia quedó más bien pequeño, y bueno, el tema de la peste ocupó el 60 o el 70% de los trabajos de las jornadas, lo que parecía lógico, porque también corresponde que la entidad acoja las inquietudes de los investigadores que están trabajando acuciados por una situación que requiere no solamente trabajar académicamente en eso, sino también exponerlo, comentarlo, dar lugar a algún debate. Este proyecto Ecoepisteme desde el año 2006 realiza todos los años actividades. Comenzó siendo un proyecto argentino ese año y el año 2007, pero inmediatamente se incorporaron otros colegas. Tengo que mencionar muy especialmente a Catalina García Espinosa de México, que ha sido co-coordinadora casi más de la mitad de las reuniones, y hemos realizado 2 reuniones en México, en la Escuela de Profesores de México, donde hay un grupo importante que trabaja estos temas. Pero además hemos realizado reuniones, o sea, simposios internacionales en otros países. Hicimos en Uruguay, hicimos en Paraguay y en Costa Rica. El conjunto de las personas que trabajan, algunas no todos los años, en Ecoepisteme abarca una cantidad interesante de países, porque tiene colaboraciones de México, Costa Rica, Haití, Venezuela, Brasil, Perú, Chile, Paraguay, y Uruguay y Argentina. De modo que ya también a veces algún extranjero que ha participado un poco excepcionalmente, pero con algunas publicaciones y trabajos interesantes.
De modo que aquí tenemos también una serie de publicaciones. Luego tenemos la red de política científica desde Latinoamérica, que se creó en el año 2008 con ocasión de un simposio sobre el tema de política científica desde latinoamericana que hubo en la Universidad de Santiago de Chile, y allí nos conocimos un conjunto de personas, por ejemplo Edith Antal y otros, y se creó un grupo que, si bien tiene algunas personas de otros países, básicamente es un eje Argentina-México. Un eje que mantiene casi las mismas personas desde hace 12 años. Y desde entonces publicamos también un libro todos los años y realizamos 1 o 2 encuentros internacionales. También se han hecho en México y se han hecho en Argentina. La otra actividad que hemos apoyado, esta se ha terminado porque se terminó la institución que estaba interesada en esto, que es la de las fuentes franciscanas en América. Fuentes que son de todo tipo, es decir, tanto libros, artículos, manuscritos, como edificios, pinturas, etc. La presencia franciscana en América es fundamentalmente de los tiempos coloniales, pero también de los tiempos independientes y hasta la actualidad. Era un tema que interesaba a la Facultad de Filosofía y Teología, filial del Antonianum, que en el año 1989 comenzó a estructurarse y abrió sus puertas en el año 90, y ya tuvo alumnos permanentes, básicamente franciscanos, pero también de otras comunidades religiosas y laicos, en San Antonio de Padua, en el convento franciscano, y que cerró en el año 2012 por decisión tanto de las mismas provincias argentinas como de la Curia General y del mismo Antonianum, vista la dificultad de mantener estos estudios cuando la orden tiene lamentablemente cada vez menos postulantes. Pero durante todo este tiempo se realizaron 5 encuentros sobre esta área, algunos dentro de Milenio y Memoria, y el producido de esto está en parte también publicado por FEPAI. En cuanto al área de género o de estudios de la mujer, hemos realizado algunas veces algunos encuentros sobre fundamentalmente la mujer en la ciencia, y se han publicado libritos, cuadernitos que no son no tienen la categoría de actas de jornadas porque no han sido jornadas, sino encuentros o reuniones. Lo mismo, otros cuadernos como apoyo de algunas actividades, son como una especie de miscelánea. Además, la Fundación ha publicado libros unitarios de autores. En general, publicamos autores vinculados a la entidad, pero sobre todo que presenten una obra que interese a la Fundación y que sea aprobado por un comité de edición, y hay unos cuantos libros que pertenecen al sello editorial FEPAI y que no corresponden a actividades específicas de FEPAI. Lo mismo pasa con Fundarte 2000, que tiene su propio sello editorial. La Fundación tiene 3 sellos editoriales. Uno es Ediciones FEPAI, otro es Ediciones Fundarte 2000 para las cuestiones artísticas, y Ediciones del Rey para las traducciones, porque corresponde a el Centro de Traducciones que en su comienzo, como digo, era filosófica, Alfonso el Sabio, y que actualmente es simplemente Centro de Traducciones, donde nos reunimos informalmente personas interesadas en hacer traducciones de tipo académico y científico que constituyan un auténtico aporte y que no sean simplemente traducciones comerciales. Publica una revista llamada Versiones, que sale una vez al año,
y que ya lleva 20 números, o sea, hace 20 años que está saliendo. Es siempre con traducciones o con algún artículo sobre problemas de traducción o relativo a metodologías, etcétera, y también reseñas, pero solo de obras de traducción. Esta serie hace unos 15 años se abrió en dos porque, como digo, fundacionalmente el centro tenía in, intenciones de ser de filosofía, pero luego apareció el interés de hacer traducciones de otras disciplinas y entonces hay dos series de la revista, una que se dedica exclusivamente a filosofía y fundamentalmente a medieval y antigua y renacentista, porque es el grupo que se armó, que es un grupo más o menos consolidado de personas que trabajan en eso, y otro pequeño grupo de personas que se interesan en traducir documentos de interés para la política científica, para la ciencia, para la historia, etcétera. Generalmente son documentos de tipo político, administrativo, legal, convenios, es decir, tipos de documentos que son libres, que pueden ser traducidos sin tener que pagar ningún derecho y que, por supuesto, también son libremente puestos a disposición. Toda esta biblioteca FEPAI que tiene unos 120 libros publicados con ICBN y las series de los 7 boletines que mencioné con ICSN, tiene el proyecto de ser subido en la página Biblioteca FEPAI, donde está subido más o menos la mitad de los boletines y naturalmente los libros que corresponde que sean subidos, porque no todos los autores desea que su libro sea subido, quiere mantener en todo caso la venta. Los autores se llevan su ejemplar, nosotros no comercializamos. Por otra parte, también hay que decir que tenemos otro que también lo financia FEPAI, pero que es otra página donde se suben obras, que se titula Escolástica Americana, para subir obras relativas a la filosofía o la teología escolástica durante la época colonial, donde están subidos, por ejemplo, mis propios libros, algunos de los cuales han sido editados por Ediciones FEPAI o por Ediciones del Rey si eran traducciones, pero no están subidos en la página de FEPAI, sino en esta página Escolástica Americana, donde también hay obras de otros autores que han publicado obviamente en otras editoriales, como Mauricio Beuchot de México, que también tiene una importante biblioteca personal, digamos, de producción, o Walter Redmond de Estados Unidos. Bien, creo que con esto ya estoy llegando al final. Termino lo que quería decirles y bueno, si alguno de los presentes quiere decir algo, con gusto.